Buenos días a todos. Qué alegría volvernos a ver en este curso de entrenamiento avanzado de Voz de la Luz. Y hoy continuamos con nuestras clases. Hemos estado viajando, por eso les hemos estado enviando los videos. Y esta también será una clase pregrabada. Pero queremos saludarlos, bendecirlos. Y vamos a orar para que en esta mañana usted pueda recibir poderosamente de parte de nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por la vida de cada uno de nuestros estudiantes. Te pedimos que la unción, que la luz del Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de ellos. Que ángeles, Señor, se posicionen en cada uno de los hogares, administrando, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy día sea un día en que tú vas a abrir en una forma especial el entendimiento de cada uno de ellos, Señor, y que el espíritu de revelación y de conocimiento de ti vendrá sobre ellos. Viene un esclarecimiento sobre ellos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y hablamos el espíritu de profecía, que sea tu espíritu, Señor, el que dé testimonio, el que marque en el corazón de ellos, Señor, la verdad de tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, deje que la música empiece a envolverlo, empiece a tocarlo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, kisharra baba 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 sandoro kobasike. No kotoro basandere bere 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 sandara. Santo eres, Jesús, santo eres. Presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy es un día muy interesante. Vamos a empezar nuestra clase de esta manera. Y quiero volver a tocar un punto que me parece muy importante que sigamos recalcándolo. Y es que Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Y dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, y versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Amén. Entonces aquí estamos viendo que es el Espíritu de Cristo el que hablaba a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, y la misión de estas profecías era anunciar los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Obviamente los profetas también hablan y determinan la voz de Dios para Israel, pero recordemos que la Biblia no es un libro acerca de Israel, es un libro acerca del plan redentivo de Dios, es un libro acerca de Cristo Jesús revelándose en todos los tiempos, en todas las épocas, y revelándose también a nosotros, porque la palabra de Dios está viva. Entonces, recordando esto, volvemos al principio que hemos estado analizando ya en varias clases, y es que hemos dejado de lado lo que Jesús dijo. Y cuando digo Jesús, hablo del Espíritu de Cristo que habitó
en Jesús de Nazaret y que hoy por hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dejar de lado sus palabras, y cuando digo sus palabras también me refiero a todas las palabras que él habló acerca de sí mismo por medio de los profetas. Amén. Entonces, esto es muy importante que volvamos y analicemos por qué Jesús habló todas estas cosas, hablando de lo que vendría a ser el cumplimiento de su misión en la tierra. Jesús vino a cumplir la ley, Jesús vino a cumplir toda palabra y toda profecía acerca del Mesías, porque Él es el verdadero Mesías de Israel y de nosotros la Israel espiritual. Amén. Entonces, viendo todo esto, volvemos al principio de que hemos dejado de lado en todas estas teologías que hemos venido arrastrando, hemos dejado de lado las palabras de Jesús para creer las formas racionales o las formas en que el hombre ha tratado de interpretar a su manera y sin el Espíritu Santo la gran mayoría de las veces, porque por eso estamos arrastrando tantas cosas que hoy no tienen sentido con la línea profética de Dios. Amén. Y uno de los puntos más importantes es las profecías de Daniel. El libro de Daniel es paralelo al libro de Apocalipsis. No es un libro futurista. Apocalipsis es el libro del reino de Dios que necesaria y obligatoriamente está relacionado con el Espíritu de Cristo que habló a través de los profetas. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10, cuando Juan se postra delante del ángel, el ángel le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, ahí mismo está anunciando el ángel del Señor que el testimonio de Jesús es el que se está anunciando en el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de las grandes tragedias del mundo, es el libro de la revelación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su trato en unidad con la iglesia, la cual es su esposa, amén, la cual es su cuerpo, y es su esposa porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos, somos su cuerpo, amén. Entonces, teniendo todo esto en consideración, vamos a ver algunas cosas en el libro de Daniel que son muy, muy importantes para entender la profecía bíblica. El libro de Daniel es importantísimo en el sentido de que nos da fechas muy, muy precisas del cumplimiento de las cosas. Recordemos que en clases anteriores vimos que Jesucristo vino a hacer el cumplimiento de todas las cosas, y en Hebreos 9:26 dice que en el tiempo del cumplimiento, amén, Él se entregaría una vez y para siempre por nuestros pecados en la consumación de los siglos. Entonces sabemos que la consumación de los siglos tiene que ver con el sacrificio de Jesús, y de ahí viene obviamente la resurrección y las glorias que vienen tras ellos. Entonces, en esta perspectiva vamos a analizar algunas palabras. Dice en Daniel capítulo 9 y versículo 13. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, aquí está Daniel haciendo todo el pasaje de la confesión del pecado de Israel, pero lo que quiero que sacar a la luz es que dice que todo este mal ha venido porque la gente no se ha convertido de la maldad para entender la verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces, es muy importante entender la voz de Dios. Y la voz de Dios y su antorcha, su luz o ancla que tenemos, es la palabra profética en la Biblia. Entonces, va Dios a hablarle a Daniel fechas muy precisas. Entonces, recordemos que cuando Dios le habló a Ezequiel, le dijo en Ezequiel capítulo 4 y 5, que un día eran como un año. Entonces, en el reino de Dios los tiempos son muy diferentes. Un día puede ser como 1000 años, pero en este caso, cuando se refiere a
a los años, a las semanas, a los días que van a suceder proféticamente, estamos contando que un día es como un año. Amén. Entonces dice la profecía de las 70 semanas y empieza diciendo en Daniel 9. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Padre, yo profetizo que en este momento tú sueltas a Gabriel. Tú sueltas a Gabriel sobre cada uno de los hogares de tus hijos, Señor, para dar entendimiento y sabiduría de los tiempos proféticos que tú hablaste. Y nosotros también inquirimos, como lo hicieron ellos, y nos preguntamos y recibimos de tu espíritu. Y te pedimos, Señor, que tú traigas ese entendimiento, esa apertura de sabiduría para entender tus tiempos marcados por la palabra profética. Entonces dice: al principio de tus ruegos, versículo 23, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, aquí vemos algo que es sumamente importante, porque aquí es donde se ha desviado muchísimo la interpretación de la palabra. Y aquí está clarísimo que dice que hay 70 semanas determinadas para poner fin al pecado. Entonces, ¿cuándo fue puesto fin al pecado? ¿En el futuro? No, el pecado vino a tener su fin cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, hoy por hoy hay muchísimas teologías futuristas que estamos viniendo arrastrando, que van a poner las 69 semanas hasta, obviamente, el tiempo que se cumplieron, que fue cuando se terminó de edificar el templo, y luego posponen la última semana del libro de Daniel a un futuro incierto en el cual van a pasar tribulaciones y quién sabe cuántas cosas, amén. Pero Dios es sumamente preciso y quiero que usted abra su entendimiento que estas 70 semanas terminan y tienen que terminar, amén, cuando el pecado es vencido y cuando es ungido el Santo de Israel, no en un futuro lejano, quién sabe cuándo. ¿Me está siguiendo? Porque ahí es donde ponen que hay 7 años de tribulación y quién sabe cuánta cosa, y esto tiene que venir en el futuro. Pero aquí yo quiero que usted lo lea. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esto obviamente es parte de lo que Jesús vino a cumplir. Jesús venía a cumplir las 70 semanas. Ahora, él empieza a hablar, dice, y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oiga bien la palabra príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Entonces aquí está hablando de 69 semanas que tienen que ver con la edificación de la plaza y del muro, y Dios va a ser sumamente claro en esas 69 semanas y lo vamos a ver durante toda esta clase. Y luego viene la semana 70. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Amén. Entonces aquí vamos a ver
dos conceptos que son muy importantes. Uno es la muerte de Jesucristo, los tiempos de su muerte, los tiempos del ministerio de Jesucristo y los tiempos también de la guerra y el fin de las devastaciones en que Cristo, como el príncipe de paz, como el rey de reyes y señor de señores, viene a poner fin a toda la desolación en el año 70 después de Cristo. Entonces, vamos a entrar en una revelación que hemos planeado. Mi esposo tiene una tremenda revelación y un estudio, está ahora escribiendo un libro muy poderoso sobre este tema, y le voy a permitir a él que él continúe con este mensaje en uno de los temas que estuvimos viendo en Hijos de Resurrección, donde él precisamente habló sobre este fundamento profético que es sumamente importante para que nosotros lo entendamos. Así que vamos a ver este video y al terminar el video yo regresaré con ustedes y cerraremos esta clase. Entonces, que Dios los bendiga, abra su entendimiento y vamos a ver en profundidad estas 69 semanas, estos días precisos y cómo la Escritura va a unir todas estas semanas, porque Dios jamás habla de que hay 69 semanas, luego un periodo indefinido de 2000 y pico de años y luego se cumple una semana. Eso totalmente viene a romper con lo que son los tiempos de Dios. Si Dios está hablando de 70 semanas, las 70 semanas están relacionadas y pegadas unas con la otra. Amén. Es como si yo le dijera, usted va a cumplir 25 años y después de los 25 años, quién sabe cuánto tiempo va a pasar, y luego le hacemos la cuenta y ya cuando tenga usted como 60, le seguimos contando 26, 27, 28. Sería ridículo. Pues de la misma manera es ridículo separar las 70 semanas. Si Dios está hablando de 70 semanas, las 70 semanas están unidas y Jesús vino a cumplirlas. Así que vamos a ir en profundidad a ver este tema. This generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Only one sign will show that he's the son of the living God. Solo una señal demostraría que él es el hijo del Dios vivo. For Jonah was it 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón o el vientre de la tierra. 3 days and 3 nights. 3 días y 3 noches. And he went into great detail throughout the scriptures to talk about the 3 days and 3 nights. Y él fue a través de las escrituras en particular y específicos detalles hablando de los 3 días y las 3 noches. He told his disciples when he was coming down from the Mount of Transfiguration. Le dijo a sus discípulos cuando bajaba del monte de la transfiguración. He said, I'm going to be killed and raised again on the 3rd day. Dijo: yo voy a ser matado y resucitaré en el tercer día. He said, go tell Herod that fox that I will do cures after 3 days. Y dijo él: díganle a Herodes, ese zorro, que yo haré milagros después de esos 3 días. Throughout the scriptures, he made clear that it was a 3-day period that he would be in the heart of the earth. A través de las escrituras él hizo claro y clarísimo de que serían 3 días y 3 noches que él estaría en el vientre de la tierra. There's absolutely no way we could miss that unless we just blindly follow tradition and theology. No hay ninguna manera que nosotros podamos realmente perder de vista esto, a menos que estemos nosotros cegados por las tradiciones. He went into exceedingly great communication to explain 3 days and 3 nights. Él se tomó claramente y detalladamente una manera muy clara de comunicar que serían 3 noches y 3 días. And the first thing we're introduced to when you join a Christian church Y lo primero a lo cual tú eres introducido cuando te unes a una iglesia cristiana is the pagan holiday called Easter es el festival pagano al cual se le llama Semana Santa. and Good Friday and Resurrection Sunday. Y tener Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. All of that is just like saying
I don't believe what you said, Jesus. Todo eso realmente quiere decir, yo no creo realmente lo que tú dijiste, But it's Jesús. worse than that. It's saying, I don't believe you're the Son of God. Aún peor que esto, está diciendo, no creo que tú eres el Hijo de Dios. And that's what makes it so horrible. Y por eso es que lo constituye, lo hace eso tan difícil. And that's the foundation block that most every person that comes to a Christian church sets in place. Esa es la piedra de fundamento que se le ha dado a todos los cristianos que entran por una iglesia. And it's even more sinister than that. Y es aún más siniestro que esto. In the Jewish Talmud, En el Talmud judío, they say that if a person rises from the dead before 2 days, dice que si una persona resucita de los muertos en 2 días, they're not considered dead at all. no se les ha considerado que estuvieron muertos. So if you celebrate Friday and Resurrection Sunday, that's 2 days. Entonces, si celebras el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, realmente son 2 días. So that's basically telling the law that you don't believe that he ever died. Eso quiere decir que se le está diciendo a la ley que tú no crees que él realmente nunca murió. You see what I'm saying? ¿Estás pudiendo captar lo que te digo? So all of this just plays in the hands of those who want to stay asleep, Esto realmente juega en las manos o a favor de aquellos que quieren que tú te mantengas who want to dormido, control. aquellos que quieren controlarlo And todo. that's what religion does. Y eso es lo que la religión hace. It controls the people by keeping them asleep and operating in fear. Controla a la gente manteniéndoles dormido y que continúen operando en miedo. Because if you're ever awakened by the Spirit of God, Porque si eres en algún momento traído a la vida por el Espíritu de Dios, your generations and the generations after you will change. las generaciones, tu generación y las generaciones después de ti cambiarán. And so will the building that God can do on the foundation that you lay correctly. Y así de igual manera será el edificio que Él puede hacer cuando tú estableces un fundamento correcto. Actually, turn back to Romans 6. Regresemos a Romanos 6. Perdón. Beginning in verse 7. Comenzando en el verso 7. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. You see, there's the term, this word sin. ¿Ves ahí el término pecado? And most people brought up in church get an idea that sin are the actions that you do. Y en la iglesia se nos ha enseñado que el pecado es los malos actos tuyos. The actions are the fruit on the tree, Realmente los actos malos tuyos son el fruto en el but the árbol. root of that tree is unbelief. Pero la raíz de ese árbol es incredulidad. It's what you believe. Es aquello que tú It's crees. contrary to God, the same way Adam did not believe God. Es contrario a Dios, de igual manera que Adán no le creyó a Dios. That was passed into all the DNA of human beings. Eso entonces se le pasó a todo el ADN de toda la humanidad. Sin is unbelief. El pecado, escucha amado, es incredulidad. You don't believe the Father. Tú no le crees al Padre. You see, Jesus believed the Father even though it cost him his physical life. Saben pues, Jesús le creyó al Padre aun cuando le costó su vida física. Therefore, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lusts.
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. That's an interesting scripture. Es una escritura muy interesante. That's not talking about your actions, the lusts of your actions. No está hablando de los actos de tu lujuria. The sin that Paul's talking about in your mortal body Él está hablando, Pablo, acerca de tu cuerpo mortal. is that you don't believe Jesus paid for all your sickness and disease. Es que tú no has llegado a creer que Jesús ya pagó por todas tus enfermedades y flaquezas. And the word lust means pressures. Y la palabra lujuria quiere decir hay presión o How many of you know when presiones. you get symptoms of something, that's pressure? ¿Cuándo han entendido que cuando tienes un sistema de algo o un síntoma de algo, You want to perdón, run to the physician. es como una presión y sales corriendo directito al doctor? There's pressure to get rid of that symptom. Porque tienes presión de eliminar ese síntoma. Sin is reigning in your mortal body Porque el pecado está reinando en tu cuerpo because you mortal. don't believe what Jesus did on the cross. Porque tú no has creído lo que Jesús hizo y terminó en la cruz. Or if you believe what he did on the cross, you don't believe what he did at the resurrection. Pero si has creído lo que Él hizo en la cruz, no has creído lo que Él ha hecho en su resurrección. So sin is reigning in your mortal body as long as you have sickness and disease. Por lo tanto, el pecado continúa reinando sobre tu cuerpo mortal mientras mantengas y tengas enfermedad. Are you getting this? ¿Estás recibiéndolo? There's going to be pressure. There's going to be lust Va a to haber make you lujuria. want to react to the symptom. Y va a haber presiones para que tú reacciones a esos síntomas. But that's when you have to drill down and find out exactly what Christ did at the resurrection. Entonces en ese momento tienes que penetrar y ver con claridad qué fue lo que Cristo logró en la But resurrección. if you believe he's got to come back and do something else, you can't have any faith in that. Pero si tú crees que Él todavía tiene que regresar para hacer algo y completar You're algo, gonna run entonces to no that tienes fe. doctor. Vas a ir corriendo a ese doctor. You'll release more faith in that doctor's office than you will in the presence of God. Vas a soltar más fe en la presencia, en la oficina de ese doctor que delante de la presencia de Dios. Ouch. Oh, cómo duele eso. But that's the foundation that creates this problem inside of us. Pero ese es el fundamento que crea ese problema, amados, dentro de nosotros. We have to know what Christ did. Nosotros debemos saber claramente qué fue lo que Él hizo. What did it mean when he says it's finished? ¿Qué significa cuando Él dijo, terminado es, concluido es? And what we have been experiencing all of our life Y lo que hemos estado experimentando todas nuestras needs to vidas be revisited in the light of what Christ did. tiene que ser una vez revisto y visitado de nuevo en la luz de lo que Cristo hizo. And the majestic book called the Bible Y el libro majestuoso llamado la Biblia will open up in such splendor to those who recognize the living Christ. se abrirá en una manera de un gran esplendor a aquellos que reconocen a Cristo como el Cristo. That you'll be able to write your own testimony for the generations to come in Donde- the way you live. Donde podrás tú escribir tu propio testimonio a las generaciones que vienen detrás de ti You'll por be that consecuencia living epistle. de la manera en que has vivido y te convertirás en ese You'll epístola walk viva. in divine health. Tú caminarás en sanidad divina. You'll live long and prosper Vivirás largos días y con prosperidad because you know what Christ defeated. porque tú has entendido qué fue lo que Cristo derrotó y cumplió. But you have to know it. You can't read it from somebody else or believe somebody else. Pero sabes que tú tienes que saber eso, no puedes leerlo de otra persona y aprenderlo de otro. That's what makes your life so special. Por eso hace eso y constituye que tu vida sea You tan have a especial. design that no one else can complete. Porque tú tienes un diseño que nadie más puede completar. Your spirit has a DNA that was with the Father before you were in the flesh. Que tu espíritu tiene un ADN que estaba con el Padre antes que fueras constituido en tu carne. And as the body of the living Christ, we have to unite with whatever it is our design is. Y entonces como cuerpo del Cristo vivo debemos reunirnos al diseño de qué es lo que Cristo hizo y tiene para nosotros. That's why Jesus was so strict in Revelation talking about the 7 churches. Por eso fue que Jesús fue tan recio y tan correcto hablar en Apocalipsis de las 7 iglesias. Notice those churches were not in little subdivisions of cities. They were the church of the city.
Nota que esas iglesias no eran una iglesia en una subdivisión de la ciudad, sino eran la iglesia de una ciudad entera. So the body that walks in the understanding of what Christ finished will unite together. Así que el cuerpo que camina dentro de lo que es la revelación de lo que Cristo constituyó y terminó, caminará junto y unido. That's why Jesus said, if I be lifted up from the earth, Por eso Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, I'll draw all men to me. yo atraeré a todos los hombres hacia You mí. don't need to go give them tracts or invite them to your church. No tienes que ir a invitarlos a tu iglesia y pasarles panfletos y tratados. I'll draw them. Yo los atraeré a mí. It's so easy, we need help to misunderstand. Es tan sencillo que necesitamos ayuda para enredarlo. So when we understand the 3 days and 3 nights that Jesus spent in the earth, Cuando entendemos las 3 días y 3 noches que Jesús pasó dentro de la tierra, you'll start to be able to see the pattern, this glorious pattern that God designed in this book. comenzarás a ver y entender ese patrón glorioso del diseño de Dios en este libro. From the beginning, everything was already finished. Desde el principio todo ya estaba terminado y concluido. Because there's no time. ¿Por qué? Porque no había la existencia del tiempo. When he says before the foundation of the world, that means before there was any time. Cuando dice desde antes de la fundación del mundo, quiere decir antes de que existiese el tiempo. It says the lamb was slain before the foundation of the world. Quiere decir, y dice él, que el cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. So we get back into what reality is, Entonces necesitamos regresar a lo que de veras es la realidad, so that we can start to release faith from the perspective of the finish, not the beginning. para que comencemos a soltar la fe desde la perspectiva de aquello que ha sido terminado y concluido, no del comienzo. He knows the end from the beginning. Porque él conoce el fin desde el principio. Jesus says, I am the one that is, was, and will be. Jesús dijo, yo soy aquel que fue, es y será. Everything that's in our time, Jesus completed outside of time. Todo aquello que está dentro de nuestro tiempo, ya Cristo terminó y concluyó fuera del tiempo. So if we know that, then we can start from the end. Así que si ya sabemos eso, podemos comenzar desde el final. That leaves out all of the hoping and wishing. Eso queda y deja fuera todo aquello de estar con mucha esperanza y anhelando el futuro. If you know what he did, you don't have to worry about what he's doing. Si ya tú sabes lo que él hizo, no tienes que preocuparte por qué es lo que él está haciendo. If you know what he did, you don't have to worry about what you're going through. Y si ya tú sabes lo que él hizo y terminó, no tienes que preocuparte por qué estás pasando en este momento. You don't have to have the fear that's associated with not knowing what Jesus did. No tienes que tener miedo de aquello que está asociado con el no conocer qué fue lo que Cristo hizo. Okay, turn to Daniel 9, Vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, because this is also one of the places that we become confused about what Christ finished. Esto es uno de los lugares donde también comenzamos a tener confusión de qué fue lo que realmente Cristo concluyó y terminó. And I made some. Okay, Daniel 9, Daniel 9, begin at verse 24. comenzando en el verso 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliations for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Okay, put your thumb there and turn over to Genesis 3. Quiero que pongas tu dedito ahí y vayas conmigo a Génesis 3.
beginning in verse 14. Comenzando en el verso 14 de Génesis 3. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Is there any doubt in anybody's mind that God was talking to that serpent about Jesus? ¿Hay duda alguna en la mente de alguno de nosotros de que Dios no le estuviese hablando directamente a la serpiente concerniente a Jesús? Lo que nosotros no pensamos que se refiere a Jesús. Quizás no pensamos que se refiere a Cristo. Any doubts? ¿Hay alguna duda? God was telling the serpent that he's going to crush your head and you're going to bruise his heel. Everybody know that's Jesus. Dios le estaba diciendo a la serpiente: él aplastará tu cabeza y tú le herirás en el cancañal. Estaba hablando de Jesús. ¿Cuánto lo saben? Let me see your hands if you Déjame ver las understand. manos. So from that point on, this prophecy was going to be fulfilled, correct? Desde este punto en adelante, esta profecía iba a ser terminada y cumplida. So this Bible is about this prophecy being fulfilled, am I right? Entonces quiere decir que toda la Biblia es ¿qué? La manifestación del cumplimiento de esta profecía, ¿correcto? Or is it about the tribes of Israel taking the throne back to Israel? ¿O es concerniente a las tribus de Israel llevando de regreso y de retorno el trono a Is it Israel? about rebuilding the temple? ¿O de la reconstrucción del templo? Crucifying or putting on the altar the red heifer? ¿O poniendo sobre el altar el becerro rojo? No. No. It's about this prophecy from the Father being fulfilled. Es acerca y concerniente de esta profecía que vino del Padre y que ésta se lleve a su cumplimiento. So thousands of years are going over. Así que han pasado miles y miles de años. And then in verse 24 of Daniel 9, Así que en el verso 24 de Daniel 9, Gabriel tells Daniel, él le dice Gabriel a Daniel: 70 weeks are determined for your people and for your holy city. dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad o santa ciudad. And if you've ever done any studying, anything prophetic, you understand that the week, 7 days in a week was considered 7 years. Si has tú estudiado algún tipo de cosa profética, te has dado cuenta que en los 7 días se han... Could you repeat the last part, Emerson? Every day was a year. Una semana son 7 años. Que una semana son 7 años. Cada día equivalente a un año. So a week would be 7 years. Quiere decir que una semana equivale a 7 años. Everybody's heard this idea, right? ¿Han ustedes escuchado este concepto, correcto o no? I mean, it started with Ezekiel when God told Ezekiel to lay on his side for every year of iniquity. Comienza con Ezequiel cuando Dios le dijo a Ezequiel que se acostase en su lado por cada día de la iniquidad. For those who haven't seen that, you can look in Ezekiel 4. Si no lo has visto, puedes ir a Ezequiel 4. In verse 4. Ezequiel 4, verso 4. Lie also on your left side and lay the iniquity of the house of Israel upon it, according to the number of days that you lie on it, and you shall bear their iniquity. For I have laid on you the years of their iniquity, according to the number of days, 390 days, so you shall bear the iniquity of the house of Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevarás su iniquidad. Porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. And the same thing in verse 6, he's talking to Judah, 40 days is for the 40 years. Y está hablando lo mismo en el verso 6, Judá 40 días, 40 años. So now we see that the 70 weeks in Daniel
is equivalent to 490 years. Así que podemos ver que las 70 semanas de Daniel equivale a 490 años. Those of you who have the handout, you can see that in this particular handout. Pueden verlo ahí en la esquina a su mano derecha, la esquina abajo, 69 semanas. Okay. So, back to Daniel. Regresemos a Daniel. So we see that in the 24th verse, Gabriel is telling him that there's going to be 490 years to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Vemos ahí que él está diciendo en el verso 24 que habrían 490 años decretados sobre el pueblo y sobre su santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Now Daniel is in Babylon. Daniel se encontraba en Babilonia. They have been taken captive. Habían sido tomados y llevados cautivos. All of the prophets were warning Israel that if you don't change your ways, you're going to be taken into captivity. Todos los profetas ya venían anunciándole y advirtiéndole a Israel, si no cambian su manera de ser, van a ser llevados al cautiverio. You remember the first captivity was in Egypt. ¿Se acuerdan ustedes que el primer cautiverio del pueblo de Israel fue en Egipto? God delivered them from Egypt Dios los liberó de Egipto through the Passover, a través de la Pascua, the most important feast of all the feasts. la fiesta y el festival más importante de todos los festivales del pueblo de He Israel. delivered them and he gave them the feast in the wilderness in Leviticus 23. Y en Levíticos 23 vemos que los libera y allí en el desierto les da y les constituye ese festival. All of the feasts were the shadow of the one that God said was coming to crush the head of the serpent. Y todos estos festivales eran una sombra de quien Dios había dicho que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. So the Passover was the greatest feast to the Jews, and it took the Jews out of captivity in Israel, in Egypt. Por lo tanto, la Pascua fue el evento más grande y la celebración más grande del pueblo de Israel, donde fueron ellos sacados del cautiverio. But he led them into captivity in Babylon. Pero entonces Dios los llevó de nuevo al cautiverio babilónico. And that's when Gabriel shows up to Daniel to tell him what is coming to pass in the future. Y ahí es entonces donde viene en Gabriel a hablarle y decirle a Daniel qué era lo que vendría a suceder en el futuro. Now therefore, and understand that the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall, even in troublesome times. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. So if you look at this handout, Así que si miras aquí en el panfletito que se te ha dado, las hojitas, and you can study the proclamation made in Ezra y puedes ver allí la proclamación que se nos da en el libro de Esdra, that talks about the command Cyrus gave to rebuild the temple and the walls of Jerusalem. donde habla de que el rey Ciro dio un decreto donde fuesen reconstruidas las murallas y también el templo en Jerusalén. And the first thing the Jews did that left Babylon to go build the walls and the temple was to build an altar. Y lo primero que hicieron los judíos que salieron de Babilonia para ir a reconstruir las murallas y el templo fue edificar un altar. Because the whole time the Jews were in captivity in Babylon, they could not sacrifice. Porque todo el tiempo que ellos estuvieron cautivos en Babilonia no pudieron sacrificar. And everybody understood that was an Israelite that the sacrifices were the only thing that redeemed them. Porque si puedes entender, para el judío y para de aquel entonces solamente el sacrificio era aquello que podía redimirle. So they were excited about going back and being able to start sacrificing. Y estaban súper contentísimos que podían regresar y edificar un altar para comenzar de nuevo los sacrificios. And because I don't believe in any coincidences in the Bible, the first time they got to Jerusalem was the first day of the seventh month.
Y como no creo en coincidencias en la Biblia, cuando llegaron a Jerusalén fue el primer día del mes 7, which was one of the first fall feasts que era uno de los festivales de otoño, called the Feast of Trumpets. que se le llamaba y se le constituía las fiestas de las trompetas. Now, if you understand what the Feast of Trumpets are about, Si entiendes lo que el festival de las trompetas celebraba, they are the ones that blow the shofar eran aquellos que donde soplaban el shofar on the 10th day of September del día 10 de septiembre to proclaim para proclamar the Jubilee. el jubileo. So after 49 years, Después de 49 años, which was the first 7 weeks, que son las primeras 7 semanas, on the 10th day of September, en el día 10 de septiembre, they blew the shofar celebrating that first Jubilee. soplaron el shofar para comenzar a celebrar el primer día del jubileo. Now, every 49th year, they started a new Jubilee. Cada 49 años entonces comenzaban un nuevo jubileo. It took them 49 years to build the temple and to build the walls around Jerusalem. Le tomó 49 años edificar las murallas y también el templo de Jerusalén. And on the 10th day of September, they blew the shofar celebrating the first Jubilee. Así que el día 10 de septiembre soplaron el shofar para celebrar el primer día del jubileo. If you count, you will see that with 490 years, there would be 10 Jubilees before the Messiah came on the scene. Si cuentas desde ese jubileo, habrían 490 años antes de que llegara o para que llegara el Mesías. Eran 10 jubileos. 10 jubileos en total. So as you see that the first 7 weeks began on 457 BC, Así que si puedes ver que las primeras semanas comenzaron en el 457 AC, you add 49 years to that. le añades 49 años en la primera página, Actually, you subtract it because it's BC. realmente los sustraes o los eliminas o los quitas, restas porque son BC. You will see that in the AC. year 408 BC, Entonces ves aquí que termina en la próxima página. that's when the Jubilee started, Eso fue cuando comenzó el año de jubileo and that's when the temple and the walls were completed. y ahí fue cuando fueron concluidas las murallas y también el templo. This is completing the scripture in verse 25 Y esto es para concluir y cumplir con las escrituras del verso 25. when it says, "There shall be 7 weeks and 62 weeks." So he divides it up Así que donde dice habrán 7 semanas y 62 semanas, to say that the temple would be built in 7 weeks, but then there'd be 62 more weeks before the Messiah comes on the scene. donde el templo se edificaría en 7 semanas, pero entonces habría 62 semanas más donde entonces vendría el Mesías. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolations are determined. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá a inundación, aún hasta el fin habrá guerras y las desolaciones están determinadas. Now, this is a scripture where everybody that has been in the evangelical church hears about the so-called Antichrist. Y estas son las escrituras donde todos aquellos que hemos estado en las iglesias evangélicas comenzamos a escuchar el término anticristo. Folks, there's only one prince. Amados, hay solo un príncipe. It's the King of Kings and the Lord of Lords. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. And for anybody to read anything else into it is witchcraft. Y para cualquiera atreverse a leer otra cosa que no está ahí, realmente es brujería. And if you understand how exact and how precise this whole completion was, Y si tú puedes entender cuán exacto y preciso el cumplimiento de todas estas cosas fue, there will not be any confusion inside of you. no habrá confusión alguna dentro de ti. So from 408 BC, 434 years later, Desde el 408 AC, 434 años de labor, brings us to 27 AD. nos trae en la segunda paginita al 27 AD. Because during that time between BC and AD, there was a zero.
Porque en ese tiempo entre BC y AD existía un cero. Antes de Cristo y después. AC y después de Cristo. So in order to get the proper year, you have to add 1 year to the zero. Así que para poder alcanzar el número correcto, tienes que añadirle un día a ese cero. So that makes it 27 AD. Eso lo constituye como el 27 AD. In 27 AD, Jesus was 30 years old. Así que el 27 AD o después de Cristo, Jesús era De 30 años. 30 años. And if you look at the scriptures in Luke, it says that the rabbis had to be 30 years old before they could assume that position. Y si miras a las escrituras en Lucas, decía que un rabino tenía que tener 30 años para poder asumir ese ministerio y responsabilidad. And all you need to do is subtract from there to find out when Jesus was born. Y todo lo que tienes que hacer es restar de ahí atrás y darte cuenta y puedes ver cuándo fue que Cristo nació. And you would see that he was born in 4 BC. Y puedes darte cuenta y ver que él nació en el 4 AC antes de Cristo. Now in Malachi, there's only 2 people in the whole scriptures that are prophesied to be born. En Malaquías solamente hay 2 personas de los cuales se profetiza que habrían de nacer. And that's John the Baptist and Jesus. Era Juan el Bautista y Jesús. They are the points in the scriptures where you can define everything else that happens linearly. Ellos son el punto en las escrituras que linealmente puede tú comenzar a ver cómo fue que todo se llevó a cabo. How many of you think God does anything by accident? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace las cosas accidentalmente? No hands, okay, good. Muy bien, ninguna mano se levantó, qué bueno. Everything he does is exact and precise. Otherwise, we'd all be tilting off the earth somewhere, I guess. Porque todo lo que él hace es exacto y preciso, si no estuviésemos un poquitito inclinados caminando sobre la faz de la tierra. Everything is precise. Todo es preciso y exacto. So by understanding when John was born, Así que al entender cuándo fue que nació Juan, you know exactly when Jesus was born. puedes tú constituir y ver precisamente cuándo fue que Jesús nació. And you can find all of that in the Old Testament when it talks about the priesthood that John belonged to. Y puedes encontrar esto en el Antiguo Testamento cuando puedes ver del sacerdocio al cual Juan pertenecía. And how they had to perform the orders in the temple during certain times of the year. Y cómo cada una de las casas sacerdotales tenían que llevar a cabo su labor en el templo según los meses del año. So you remember that Zechariah was visited by the same angel that made him deaf while he was performing his duties. ¿Se acuerdan ustedes que Zacarías fue visitado por un ángel que lo declaró mudo cuando lo visitó ese ángel? And shortly after that, Elizabeth was pregnant and she gave birth to John the Baptist. Y esto sucedió mientras él ministraba en el templo y muy poquito tiempo después de esto Elizabeth concibió y ahí tenemos a Juan. All that to say Todo eso para decirles that if you look and you follow this timeline, que si tú miras y miras aquí, contemplas este tiempo, este esquema de tiempo, you'll see some things that happen according to the feast. puedes darte cuenta de algunas cosas que sucedieron de acuerdo a los festivales o fiestas. You remember the Feast of Trumpets was when the temple was started, ¿Te acuerdas que las fiestas de las trompetas fue cuando el templo comenzó? and the Feast of Trumpets was always a signifying the Messiah for the people of God. Y las fiestas de las trompetas eran un significado de que se anunciaba la venida del Mesías. That signified that the Messiah was coming. Eso significaba que el Mesías vendría. And the Feast of Tabernacle Y entonces las fiestas del tabernáculos began in the year 4 BC. comenzó en el año 4 antes de Cristo. Didn't begin, but there was a time in 4 BC, No comenzaron, pero hubo un tiempo dentro de ese año 4 antes de Cristo, which if you look at the Jewish calendar, you can pinpoint around the time of Jesus' birth in September during the Feast of Tabernacles. Te puedes dar cuenta al mirar el calendario judío que Jesús nació en el mes de septiembre. And in fact, in John 1 that we read earlier, Cuando leímos en Juan 1 anteriormente, one translation says that he came and tabernacled with us. donde dice que él vino y hizo tabernáculo con nosotros. He was the Word was with God, Él era el verbo y el verbo era con Dios. and the Word tabernacled with his people. Y el verbo hizo un tabernáculo y vino a vivir con su pueblo.
So there's a lot of different pictures of what Jesus did according to the feasts. Así que podemos ver aquí cómo todas estas cosas Jesús hizo de acuerdo a lo que indicaban los festivales y las fiestas. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. Y después de las 62 semanas el Mesías será cortado. So after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. Entonces después de esas semanas el Mesías sería muerto. So if you look at the 434 years, Si miras a los 434 años, you'll see that that leads you puedes ver que esto te lleva to the place where Jesus stood up in the temple al lugar cuando Cristo se puso de pie en el templo, and said, "The Spirit of the Lord is upon me." donde él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. And it's signifying the last Jubilee period that the Jews ever kept in 27 AD. Y en el 27 significaba el último periodo de jubileo que los judíos iban a celebrar. So the first tabernacle, or the first Jubilee, began after the 49 years of the temple and the building of the walls. Así que el primer jubileo comenzó después de 49 años, cuando se reedificaron las murallas y el templo. And then the last, or the 10th Jubilee, was on 27 AD, the 10th day of September. Así que el 10 de septiembre del 27 AC se constituyó el último y el 10º jubileo que celebraría el pueblo judío. And it says in verse 27, Y dice en verso 27, "Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate." y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. So if you look at this handout again, Así que si miras la tercera hojita, you'll see that on the 27 AD, te puedes dar cuenta que en el año 27 AC, which is the end of 69 weeks, que es el fin de las 69 semanas, and Gabriel said there's going to be 70 weeks Gabriel había dicho que habría 70 semanas for the children of Israel to complete their iniquity. para que se cumpliese con la iniquidad de los hijos de Israel. And in the middle of that 7-year period, Y en el medio de ese periodo de 7 años, which is 3.5 years, que son 3 años y medio, made it 31 AD. lo constituyó 39 AC. 31 AC. Now that's very important. Es importante esta fecha. 31 AD. 31 AD. El 31 AD, In the middle of the week, en el medio de la semana, he shall bring an end to sacrifice and offering. él traería el cumplimiento y el fin, el sacrificio y la ofrenda. You see, Israel was still going to Moses and sacrificing. Porque Israel todavía They were following the law, y siguiendo la ley continuaban yendo a Moisés con sus even though the sacrificios. Messiah was in their midst. Aun cuando el Mesías ya estaba en medio de ellos. And he had come to put an end to the sacrifice, Y él había venido para poner un fin as a ese Hebrews says, sacrificio. once and for all. Como dice Hebreos, una vez y para todas. He was going to be the Passover lamb from that point on. Desde ese punto en adelante, él sería el Cordero de la Pascua. That's why it's important to understand that he came to fulfill the law. Por eso es importante entender que él vino a darle cumplimiento a How la do you ley. fulfill the law? ¿Cómo fue que él cumplió con la ley? By becoming the eternal Lamb of God. Al convertirse en el Cordero eterno de Dios. He was the Passover lamb crucified in the middle of the week. Él era el Cordero de Dios crucificado en el medio de esa semana. And everyone has understood Jesus' ministry lasted 3.5 Y years. todos hemos entendido que el ministerio de Jesús duró por 3 años y medio. The middle of a 7-year period. En el medio de ese periodo de 7 años. At the end of that 7-year period, Y al fin de ese periodo de 7 años, the abomination of abominations was up. la desolación de la abominación fue levantada y quitada. God gave Israel 490 years in Daniel's time to repent. Eso le dio a Israel en los tiempos, según Daniel, 490 años para arrepentirse.
So Jesus' life was cut off in the middle of the week. Así que la vida de Jesús, que fue cortada y muerto en medio de la semana, That left 3.5 years left to finish that 70th week. eso dejó 3 años y medio más para cumplir con las 7 semanas. Now look in Daniel 12. Yo quiero que miren ustedes en Daniel 12. So we know the sacrifices was cut off. Sabemos que los sacrificios fueron eliminados. Daniel 12. Look in verse 11. En el verso 11, por favor. And from the time that the daily sacrifice is taken away and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. But go your way till the end, for you shall rest and will arise to your inheritance in the end of the days. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1,290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Now, if you look at this handout, Si miras entonces la última hojita, you'll get a picture of what those particular days mean. puedes ahí tener un cuadro de lo que significan estos días en manera particular. And then one of the keys to understanding the 70th week Y el importante para entender la semana 70 is to understanding the feast as God gave them in Leviticus. es entender los festivales o fiestas que Dios le dio a ellos en Levíticos. You see that he's talking about the 1,200 days, the 1,300 days and the 1,290 days. Está hablando ahí, puedes ver los 1,335 días y los 1,290 días. If you look at the first fruits, which happened on Nisan 17 and 31 AD, Si miras a las fiestas de las primicias, a la columna mano izquierda, que comenzó en Nisan 17 del año 31 AD, and you count 1,290 days, y tú cuentas 1,290 días, you'll see that it came to the abomination that made desolate. puedes ver que llega a la abominación, a la desolación de la abominación. And that was in 34 AD. En de la abominación desoladora, And that donde- was in 34 AD y eso se cumplió en el 34 AD, when Stephen was stoned. cuando Esteban fue apedreado. That's when the 490 years ended. Ahí fue cuando concluyeron los 490 años. That's when the covenant was over with Israel. Ahí fue donde el pacto terminó That por was the completo abomination that made desolate the house of Israel. con Israel. Ahí fue donde vino la abominación, la desolación de la abominación. Because Jesus said, all things will be forgiven concerning me. Jesús dijo, todas las cosas serán perdonadas concerniente a mí, But those that blaspheme the Holy Ghost, pero a todos aquellos que blasfemen al those that Espíritu, blaspheme the Holy pero Ghost, aquellos que blasfeman al Espíritu Santo they will not be forgiven. no serán perdonados. Stephen, full of the Holy Ghost, Esteban, lleno del Espíritu Santo, was stoned to death. fue apedreado a muerte. Jesus stood up in heaven, Jesús se puso de pie en el cielo, signifying an end of the era, significando allí con eso la conclusión de una era, end of the age. en la conclusión de una época. Your time is up. Ya tu tiempo concluyó. You've had all this time to repent. Tú tuviste todo este tiempo para arrepentirte. But he says over and over again, you are stiff-necked. Pero él decía vez y vez tras vez, vuestros You cuellos always duros, resist the Holy vuestra Ghost. cerviz dura, siempre resistís al Espíritu Santo. Always resist the Holy Ghost. Siempre resistís al Espíritu Santo. You don't want to resist the Holy Ghost, folks. Amados, no quieres tú resistir al Espíritu You Santo. don't want to resist the Holy Ghost. Tú no quieres resistir al Espíritu Santo. No lo hagas.
Jesus says, I can forgive you for things against me. Jesús dijo, yo puedo perdonarles por cosas que ustedes han hecho en contra mí, Don't blaspheme the Holy Ghost. pero no blasfemen al Espíritu Santo, That will separate you from the Father. porque eso le separará a usted del Padre. So if you look at that, as that was the Day of Atonement in 34 AD, Si miras ahí, era el día de la expiación, el 34 AD. which the Jews today celebrate, I think, as Yom Kippur, Creo que los judíos lo celebran en Yom Kippur. Day of Atonement. Es So el that día de happened on the Day of expiación. Atonement. Ese fue el día de la expiación. And you count back 1,335 days, 1,290 days. Cuentas 1290 días. And that was the day on Nisan 17, 31 AD, when Jesus was accepted as the first fruit. Este nos lleva a las fiestas de las primicias en Nisan 17 del 31 AD, donde Jesús fue recibido como esa primera primicia. And the 1,335 days Y los 1335 días began at the Feast of Trumpets when Jesus was anointed, comenzó en las fiestas de las trompetas cuando Cristo fue ungido. and it goes to the day that everyone waits for. Y eso fue en el 27 AD, y eso nos lleva al día en que todos anhelamos y esperamos. Blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. Bendito es aquel que espera y llega a estos días de 1335 días. In that upper room En ese lugar alto, where the Holy Spirit came upon all men, en el aposento alto donde el Espíritu Santo it was de no longer a Pentecostés Jewish gospel. vino sobre todos los hombres, ya no era un The evangelio Holy judío. Spirit fell on all men. El Espíritu Santo vino sobre todos los hombres. Blessed is those who wait on that day, Benditos son aquellos que esperaron por ese día, because after that day, all mankind has a chance to come to the knowledge of the Father. porque desde ese día en adelante toda la humanidad tiene la oportunidad de venir al conocimiento del Padre. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Now look in Daniel 12. Mira, I'm sorry, not Daniel, Revelation 12. ve conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Now this chapter is really a cool chapter. I won't talk on it today, but I'll teach it one of these days. Uno de estos días lo voy a enseñar con más detalles, pero es un capítulo pero maravilloso, padrísimo, chulizo, bellísimo. The more Daniel unfolds inside of your understanding, this book of Revelation just dovetails. Cuando comienza Daniel realmente a ser soltado en tu entendimiento en el Espíritu, comienza a ver, vas a ver la unidad entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. And so if you pick it up in chapter 12, Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. you see that Jesus protected, or the Holy Spirit protected, those that were believing in Christ during that time between his death and the stoning of Stephen. Vemos que el Espíritu Santo, allí dice Jesús, el Espíritu Santo protegió entre esa muerte y el apedreamiento de Esteban. El Espíritu Santo protegió a todos aquellos que creyeron en Jesús. And during that particular time, Y debido y en concerniente a ese tiempo en particular, these were the people that had the testimony of Jesus Christ. esta era la gente que tenía y el pueblo que tenía el testimonio de Jesucristo. And in chapter 12, verse 6, En el verso 6 del capítulo 12 de Apocalipsis, you see that the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God that they should feed her there 1,260 days. donde dice la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. And that began at the Feast of Tabernacles in 27 AD. Y eso comenzó en la fiesta de tabernáculos en el 27 AD. To the Passover in 31 AD, which was when Jesus was crucified. Y terminó y concluyó en la Pascua del 31 AD en Nisan 14 cuando Cristo fue crucificado. So if you count back from 31 AD when Jesus was crucified on the cross, Nisan 14, Así que si cuentas del 31 AD Nisan 14 cuando Cristo fue crucificado atrás, you will come to that time that it signifies in Matthew when Jesus stood up in the temple
Puedes ver que Mateo, cuando Mateo dice que Jesús se levantó en el templo y dijo, and said, "Blessed is those who thirst, come drink of me." benditos sean aquellos que tienen sed y hambre por mí, quieren venir a beber de mí. That was during the Feast of Tabernacles. Esto fue dicho durante el periodo de la fiesta de los tabernáculos. And that was the time when they wanted to stone him. They wanted to kill him. Ese era el momento cuando querían apedrearlo y matarlo a él. But because God had already marked that time, he was protected until he went to the cross. Por causa de que Dios ya había marcado ese tiempo, él fue protegido hasta que él llegara a la cruz. And so was everyone who pronounced the name of Jesus, it served Jesus Christ. Y así fue igual con aquellos que pronunciaban y servían al nombre de Jesús. Now, during that time, there was a Jewish calendar. They had 13 months. Había un calendario judío en ese tiempo donde tenía 13 meses. So the way that you count these days, you have to know the feast and when they began. De la manera en que cuentas estos días, escucha, tienes que saber qué fiesta comenzaron. Every other month was 29 days. Cada otro mes eran 29 días en The el mes. Jews followed the moon. Los judíos seguían la luna. So you can do your math and come up with the same calculations if you understand the feast days. Si entiendes los días de las fiestas, puedes entonces hacer tus calculaciones y llegar a la misma conclusión. So you'll see that the reason God gave so much specific information, Puedes tú ver de la manera y por qué Dios dio tanta información specified específica. the way they had to keep the feast, Especificaba claramente de la manera que debían observar las fiestas. and gave so many exact ways of doing things. It was all so that it can point to the Christ. Dio tantas maneras exactas de cómo ellos debían observar y hacer las cosas. Todo eso apuntaba directito a la cruz. Which should totally alleviate anything of doubt that says this book is about anything other than Christ. Que debe completamente aliviar cualquier duda y quitarla de ti, que tú creas de que este libro no tiene nada que ver o que no es específicamente concerniente a And if Cristo. you read it from that perspective, Si lo lees desde esa perspectiva, it'll open up amazing revelation specifically for you. abrirá revelaciones maravillosas y gloriosas específicamente para ti. The revelation in that book is designed to unlock the DNA in your spirit. La revelación en este libro está diseñada para que desate tu ADN I don't know if en you el got espíritu. that. No sé si entendiste I don't know eso. if you got that, No sé si lo recibiste. but you have the code of this spiritual DNA that is unlocked by the revelation in that book. Por la revelación en este libro, allí se encuentra el código que abrirá tu ADN espiritual. Well, I'm not done, but I'm going to stop. Yo creo que aquí debemos concluir. Bueno, pues qué tremenda enseñanza. Y queremos que nos quede sumamente claro que todas estas 70 semanas y la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él vino a cumplir tiene que ver con el cumplimiento de las fiestas, como lo mostraba el profeta Emerson, y cómo cada una de estas fiestas es tan relevante que Jesús las haya cumplido. Entonces, pensar que Jesús tiene que venir a cumplir las fiestas es un error de interpretación. Jesús se profetizó a sí mismo en el Antiguo Testamento y cada una de las fiestas fueron planeadas por Dios Altísimo, por el Padre, para simbolizar cada cosa que tenía que cumplir el Mesías. Cada parte de estas fiestas simboliza a Jesucristo, simboliza su obra y simboliza el cumplimiento de lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces, que nos quede sumamente claro que estos tiempos han sido cumplidos, que las fiestas han sido cumplidas, y usted dice, bueno, entonces tenemos que seguir cumpliendo las fiestas, porque hay algunos cristianos que todavía quieren cumplir las fiestas. Bueno, si usted quiere vivir conforme a la ley, usted cumplirá las fiestas, pero el Señor nos llama a vivir por el Espíritu, porque el que vive conforme a la ley será juzgado por la ley. La ley fue cumplida y la fiesta que nosotros festejamos es el sábado. El sábado significa la dimensión del cielo. No es un día de la semana, amén. Todos los días es el sábado. Es el cumplimiento de todas las fiestas. Es la dimensión celestial. Es la dimensión donde Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ha abierto todo el reino de Dios para que nosotros podamos poseerlo. Amén. Entonces le damos gracias a Jesucristo por haber cumplido todas estas obras tan maravillosas, por la precisión de su palabra y porque Él está vivificando su voz
porque Él está vivificando todo lo que Él dijo para que resuene en nuestro espíritu. Amén. Bueno, pues si usted recibió esta mañana, si el Señor le impartió, si usted quiere seguir bendiciendo este ministerio, yo siento que es importante bendecir a aquellos que nos bendicen. Y este ministerio ha estado sirviéndoles, no estamos cobrándoles nada, amén, pero es importante que honremos la palabra de Dios, que honremos el tiempo que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para revelarnos todas estas cosas, y debemos honrar a nuestros maestros. La Biblia dice que honremos a los pastores, que honremos a los maestros, y obviamente el que bendice a profeta, bendición de profeta, recibe. Así que le animamos que ponga una semilla esta mañana o durante la semana, amén, que nos ayude a continuar creciendo. Estamos llegando con la reforma a muchos lados, amén, y necesitamos fuertemente de su apoyo. El ministerio de una reforma no es un ministerio fácil y necesitamos el apoyo de todos los que, como ustedes, se están convirtiendo ya en reformadores. Le vuelvo a decir lo que siempre le he dicho: no trate de resumir en 2 frases lo que está aprendiendo. Estúdielo con detenimiento, vuélvalo a escuchar, apréndaselo, amén, para que usted también lo pueda comunicar a otros, amén. Recomiende estos cursos, y les tenemos una gran noticia: ya tenemos lista nuestra página web de entrenamiento avanzado con todos nuestros cursos on demand y los futuros cursos en vivo, amén. Así que ahora usted podrá ir a nuestra página web de entrenamiento avanzado de Voz de la Luz y podrá entrar y participar de todos los cursos que tenemos. Los podrá recomendar a otros, y así vamos a ir creciendo en una reforma de entendimiento en que los verdaderos hijos de Dios, que conocemos la obra completa de Cristo y estamos investidos del reino de Dios y caminamos en el reino de Dios, podamos llenar todas las naciones con su gloria. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.